Hola, Ildefonso, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Estoy dando aquí algunos minutos. ¿Ya vas de camino a tu casa o qué onda? Bueno, yo creo que yo voy a tomar la clase dentro del carro. Ah, muy bien, está bien. Sí, yo Sirve de tengo. terapia. Fíjate Bien. que en algunas ocasiones también, ya sea por trabajo o cualquier situación, me ha tocado que voy conduciendo y voy también escuchando. Sí, por eso esa tecnología no está nada mal. Es correcto. Parte justamente de lo que estamos buscando cuando estudiamos en línea es esa practicidad, ¿no? Sí, así es. Luego es bastante Sí. complicado el tener que trasladarte a la escuela y estar a determinado horario, entonces es mejor así. Creo que me gusta el sistema, sobre todo el de hotel, que las clases quedan grabadas. Ah, sí, eso es bueno. Aparte que digo, depende mucho de los profes, pero no sé si tuviste la oportunidad de ver la clase pasada. Si no mal recuerdo, estuviste presente, pero yo lo que hago es darle ahí algunos tips para que también cuando ustedes realicen sus evaluaciones, pues más o menos sepan a dónde dedicar atención, porque hay algunos materiales que son un poquito extensos. Sí. Bueno, la primera clase sí que estuve esperando, pero Ujú. usted no llegó. No, sí publiqué un foro, y de hecho les debo ahí esa reposición de clase, y lo que hice Ajá, la semana pasada fue, darles al menos para que no hubiese retraso, semana uno y semana 2 para que nos vayamos poniendo al corriente en lo que ajá. hacemos el reemplazo. Sí, está bien. Mira, ya llegó Janet. Buenas noches, Janet. Buenas noches, compañeros. Muy Bienvenida. buenas noches, Janet. Ya si quieren nada más un minutito y empezamos, ¿no? Para no quitar tiempo. Nada más, sobre todo, estaba esperando si vamos a tener participación aquí de los compañeros, pero qué bueno que ya tengo compañía, ya no me siento solito. Sí, así está bien. Sobre todo para ir participando y enriqueciendo la clase. Efectivamente. Bueno, pues vamos a empezar. Ahí ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se ve la pantalla. Excelente. Bueno, a ver, vamos por partes. Ya bien comentaba y Delfonso hace un momento, la primera clase ahí había tenido algún inconveniente. Es una clase que vamos a reponer. Yo espero que el fin de semana o el fin de semana de la siguiente semana. Les voy a decir por qué. Recordemos que nuestro curso tiene 7 semanas, en las cuales al menos tenemos 6 evaluaciones de semana 1 a semana 6. Y normalmente la última semana es como para cerrar el ciclo. Si ustedes se han retrasado todo, vamos dejando eh, un poquito de holgura en las actividades para que puedan concluir de manera, digamos, holgada, por así mencionarlo, las actividades que estén pendientes. Pero les decía, si puede ser la siguiente semana, porque la siguiente semana estaremos a mitad del curso. Ahí lo que yo sugiero, por lo cual aprovecho que la primera clase lamentablemente no pudo estar para reponerla, consiste en que podemos hacer como un corte a mitad de ciclo en donde veamos el avance que hemos tenido, pero a su vez qué se les ha complicado o si en algún momento ustedes, por las actividades propias que tienen, existe un área de oportunidad para ponerse al corriente, para que me digan, profe, qué me hace falta, qué puedo mejorar, hacemos ese pequeño ejercicio de comentar para que podamos, una de dos, o ponernos al corriente o ir mejorando nuestra calificación. Entonces, es por eso que he esperado, pero qué bueno que ahorita comenta el Delfonso esta situación para efecto de que lo consideremos. Ahora bien, desde la clase pasada les había comentado también que si tienen dudas o si quieren también mejorar alguna situación, calificación o tienen algo donde exista oportunidad para que ustedes puedan mejorar en el curso, pues me lo hagan llegar. Hasta ahorita no he recibido mensajes, pero recuerden que siempre está esa posibilidad. Yo lo que siempre he considerado que es importante que mantengamos una comunicación
directa, ¿no? Así como ahorita estamos platicando, porque cada caso es particular, ¿no? Algunos les toca trabajar, otros tienen el cuidado de los peques, otros pues se les complica a lo mejor por algún tema familiar, etcétera, ¿no? Entonces, que sepan que hay esa apertura. Muy bien, entonces, partiendo de que la semana pasada hablamos un poquito sobre el origen y desarrollo de los partidos políticos, de manera muy general, haré de mencionar que recordemos que hacíamos mención a que el hombre por su propia naturaleza siempre ha buscado el agruparse. Llegó un momento que derivado de las formas de gobierno, aunque existían algunos grupos, estas formas que atentaban incluso contra la propia forma de gobierno que se establecía, hablemos de los malos gobiernos como la tiranía, la oligarquía, en donde pues prácticamente no existía un esquema a través del cual las personas pudieran ejercer su voto, ¿no? Se suscitó esta necesidad de que hubiese la oportunidad de que se rebelaran literalmente, por eso fue la Revolución Francesa, y a partir de allí se estableciera un sistema democrático en el que se pudieran construir los partidos políticos. Adelante, Janet. Disculpe, quisiera hacer una pregunta. Lo que pasa que, bueno, retomé nuevamente los estudios y anteriormente yo tenía un formulario en donde uno subía las preguntas, pero no sé si ahora sigue siendo lo mismo o uno lo puede hacer de acuerdo al estilo de cada uno. Las Un, preguntas que siempre se formu de- un en el- formulario para subir las preguntas. ¿De qué me hablas, Janet? Para es de ponerme. las preguntas, por ejemplo, de los que dejan a finalizar dijo la clase o las que están siempre en, en la plataforma. ¿Te refieres a los foros Sí, o a por las eso, preguntas que se hacen en clase? a las preguntas, eso quiero referirme. Por ejemplo, ahorita es en Yo, la clase 2 de las preguntas de Open Cloud de investigación, no, Ah, no, ya. seguro. por ejemplo, las Ah, ¿no? preguntas que dicen aquí, por ejemplo, aquí hay una que dice, ¿qué es un sistema de partido político? ¿Cuáles son los enfoques de análisis de los sistemas de partidos políticos? Ujú. Sí, sí ubico esos temas. ¿Cuál es la pregunta específicamente sobre esos temas, Janet? Y ya, es que siempre se suben, por eso quiero saber en dónde se suben, si se Ah, suben ya. por Pero, eso, o sea, o en dónde, si quieres y de eso lo acá. vemos al final, porque como ya estamos en clase, digo, si ahorita Ah, te ya, muestro ya, la plataforma y todo, ahorita al ya, final, rápido me apuro, la pongo ok, en la ok, pantalla y te digo dónde lo subes, ya ¿va? listo, ok, muchas gracias. Nada, gracias a ti, Janet. Es que ahora sí me agarraste en curva, me quedé de, ¿ahora de qué me está diciendo Janet? Pero discúlpame porque no había visto tu manita, ¿va? Muy bien. Entonces, se establecen los sistemas democráticos y existe la posibilidad de que se instituyan los partidos políticos como una opción en donde se establece un programa de gobierno, recordemos el concepto de partido político, y donde se menciona o hace referencia a cómo se puede dar solución a las necesidades o problemáticas que aquejan a los ciudadanos. Luego bien, bajo esta situación, entonces habrá que establecer que estos partidos políticos, estas opciones para los ciudadanos, también convergen. Y uno de los ejemplos que poníamos, específicamente hablando ahorita que ya está Rodolfo, que está Marcos, que está Ildefonso, que está Janet, cada uno es un partido político y finalmente dentro del sistema de partidos ellos interactúan porque hay debate, porque hay, incluso decía la clase pasada, mencionábamos de que se habla de las reglas escritas y no escritas, ¿no? Cuando hablamos de un sistema de partidos, en donde incluso hay politiquería, hay guerra sucia, hay de todo. Y esto influye en que puntualmente haya que observar, haya que visualizar cuáles son las necesidades de cada país con el afán de mejorar y de definir cuáles van a ser estas reglas sobre las cuales se deben regir y regular los partidos políticos. Y ese es un tema muy importante, porque como habíamos hecho mención, si bien es cierto el curso, como se habrán percatado, establece el marco jurídico mexicano, que si bien es cierto, para efecto de nuestra clase, hemos de abordar los elementos de manera general,
para que podamos identificar estos elementos en cada uno de los países en los que nos encontramos, sirve como parte de la internacionalización de nuestra universidad y de la posibilidad de hacer un estudio comparado con otros países en los que nosotros podamos definir si es similar o no el sistema de partidos y los partidos políticos en nuestros países, ¿vale? Ahora bien, estamos en nuestra semana 3 y sin embargo esta unidad 2 que estamos abordando desde la semana pasada, que se denomina sistema de partidos, lo estamos también viendo en esta semana, porque esta unidad es muy amplia, pero en particular esta semana 3, esta unidad 2 en semana 3, a mí me encanta y van a ver por qué. Recordemos también que les platicaba la clase pasada, en donde hice mención de que es muy importante el que nosotros vayamos eh, platicando sobre qué está bien, qué está mal, qué podemos mejorar, cómo podemos nosotros hacer lo necesario como para poder lograr que todo el conocimiento que estemos obteniendo sea aplicable en nuestras realidades profesionales, ¿va? Entonces, ahora bien, aquí partimos, chéquense. De acuerdo con la teoría, los partidos políticos y los sistemas de partidos específicamente se deben de clasificar. Y lo que se busca hacer con esta clasificación es entender cuáles son los diferentes supuestos que existen para que nosotros identifiquemos si es un verdadero sistema de partidos el que tenemos o si va a ser necesario que nosotros pudiésemos proponer alguna mejora, algún cambio importante, un enfoque de transitología, como lo veíamos en la clase pasada, que nos ayude a poder posicionar en nuestros países un sistema que verdaderamente se acople a las necesidades que tenemos. Ahora bien, la clasificación parece muy simple porque hablamos de un formato numérico y de una dimensión ideológica. Ahorita hablaremos de cada una de ellas, pero de manera muy práctica, cada uno de ellos, por la sola denominación que toma su clasificación, ya nos está diciendo algo. El primero dice, bueno, pues a lo mejor se trata de cuántos, ¿no? Y el segundo nos dice qué es lo que piensan, ¿no? Podríamos decir que eso es lo que estamos ahí nosotros suponiendo. Ahora bien, en la práctica va más allá de eso, que es a lo que quiero entrar y donde vamos a tener un poquito más de enriquecimiento en nuestra clase. A través del número de partidos se puede apreciar el sistema político de ese estado. Fíjense, hay cosas muy interesantes, porque, déjenme ver si está más adelante, sino para no adelantarme, no, pero les voy a decir. Hay algunos partidos, algunos estados que tienen partidos políticos uninominales. Entonces, lo que nos dice este modelo de partidos, ¿no? Significa que solo hay un único partido. Es decir, tú ejerces el derecho al voto, pero solamente aquellos partidos políticos que estén registrados pueden recibir el voto y solamente hay uno. Es decir, aunque está establecido un sistema que podríamos decir, entre paréntesis, entre comillas, que es democrático, pues realmente de democrático no tiene nada porque no hay una contienda, porque el ciudadano solamente tiene la posibilidad de votar por un solo partido político, ¿no? Entonces, de entrada, pues ya podríamos nosotros ahí tener alguna postura al respecto de las consideraciones para aquellos sistemas en donde hay un único partido. Luego bien, hay algunos sistemas de partidos que son bipartidistas, el caso de Estados Unidos, ¿no? Solamente hay republicanos y demócratas. ¿Tenemos uno o tenemos otro? Ahorita hablaremos de por qué se hace esta división o por qué Estados Unidos incluso no ha migrado a un sistema pluripartidista. Pero recordemos, los estados se autodeterminan con base a sus necesidades. Estados Unidos ha establecido el sistema bipartidista y le es funcional. Y luego tenemos
otros sistemas de partidos que son los pluripartidistas. Normalmente, incluyendo a México, en Latinoamérica nuestros sistemas democráticos son pluripartidistas, es decir, dos o más partidos políticos se pueden registrar para efecto de ser una alternativa en el ciudadano para que puedan ejercer su derecho a voto, ¿no? Entonces aquí por eso el segundo párrafo de nuestra diapositiva hace mención a que si bien es cierto cuando hablamos de un formato numérico en términos generales, hablamos de cantidad, también nos dice la condición política. Ejemplo, ya dijimos, si es unipartidista, pues bueno, podríamos nosotros inclusive cuestionar si verdaderamente es un Estado democrático. Si es bipartidista, bueno, ya te dice, simplemente hay dos opciones de las cuales si tú quieres ejercer el voto, no tienes más opciones. Y los pluripartidistas, que también ahorita hablaremos de este detalle, ¿no? Pero habrá que ver cómo se condiciona o cómo el propio marco jurídico de los sistemas de partidos establece un número. Yo estoy a favor de que sean pluripartidistas, más que bipartidistas. Ahorita hablaremos también de algunos beneficios de cada uno, pero se debe de determinar o delimitar este número, porque recordemos por concepto que los partidos políticos recogen ahora sí que la voluntad del pueblo. Entonces, imagínense, entre más partidos políticos, de acuerdo con los requisitos que se requieren para hacer un registro, pues tenemos más opciones. ¿Esto qué implica? Que entre más opciones haya, pues subdivide, ahora sí que a más personas para que se identifiquen con uno o con otro, de tal suerte que en algunos casos, al haber tantos, ninguno logra tener la mayoría o su mayoría es mínima respecto de los otros y finalmente no se está recogiendo la voluntad de las grandes masas, solamente de una parte de ellas. Entonces, habrá que analizar si en algún momento las legislaciones deberían de establecer un número determinado de partidos políticos de acuerdo con su naturaleza. En el caso mexicano, específicamente si a mí me lo preguntasen, yo diría con 5 partidos políticos es más que suficiente. Incluso a lo mejor 4, pero de eso a que tengamos 9, 10 partidos políticos, cuando muchos de ellos son utilizados como impulso, plataforma política para que tengan, ahora sí como decimos coloquialmente, una caja chica de otros partidos políticos más grande y que a su vez esto permita que haya una división del voto para perjudicar a unos o a otros partidos, pues prácticamente los partidos políticos, en el caso mexicano, cuando son muchos, pues realmente no ayudan al sistema democrático del país, ¿no? Entonces, eso también ustedes deberían de considerarlo en el país donde se encuentren, si es conveniente que solamente haya un partido, 2 partidos, 3 partidos o muchos partidos y cuáles son los pros y los contras de esta condición, hablando propiamente de cantidad, que es el primer enfoque que tenemos dentro de este formato numérico. Pero luego viene algo muy interesante, que son criterios preestablecidos para conocer el número de partidos. Y ahí les va, esto está bien interesante. Puede que haya un país donde haya 5 partidos políticos, pero resulta que del 100% de los votos, el partido 1 obtuvo el 90% de los votos, mientras que los otros 4 partidos tuvieron 2%. Entonces, si se percatan, un partido político, también de acuerdo con la fuerza electoral que tiene, es decir, la preferencia en los ciudadanos, puede convertirse, no de manera abierta en la cuestión legal, pero en la práctica puede convertirse en un sistema eh, unipartidista, porque es el que recoge la mayor voluntad de las personas y pareciese que la oposición o las otras alternativas no constituyen una verdadera competencia. Y recordemos que en un sistema democrático lo que se busca es que haya una competencia y esta competencia es sana porque ambos deben de establecer diferentes soluciones a las problemáticas que se viven. Pero cuando este porcentaje supera al menos el 80% respecto de los otros, créanme que aunque haya 10 o 20 partidos, pues realmente es un sistema de partidos unipartidista. Eso por cuanto hace el numeral 1 que están viendo. Y luego nos estamos viendo afectados por un segundo enfoque que se llama instrumento de gobierno.
Y es que les voy a platicar un poco del caso mexicano. Entiendo también que en sus países, si no corríjanme, no pasa nada. Aplica de la misma forma. En el caso mexicano, se ha dado un fenómeno muy importante a través del cual hay tendencias políticas. No le quisiera decir moda, pero pues hay partidos que se ponen de moda en donde todos los ciudadanos votan por ese partido sin cuestionar nada más que el simple hecho de cómo se llama el partido político, ¿vale? Pero se ha dado un efecto, por ejemplo, que el candidato que sea presidenciable y que a su vez gane las elecciones provoca un efecto dominó. Y esto produce que a nivel región, como le llaman en algunos países, o a nivel estatal, como le decimos a nivel mexicano, ¿no? Empieza a ese partido político a ganar las elecciones en los diferentes ámbitos de gobierno, municipal, estatal, federal, en todos los cargos de representación popular, gana el mismo partido. Entonces, este criterio de instrumentos de gobierno significa el potencial de gobernabilidad por diversos mecanismos. ¿A qué voy con este ejemplo que les estoy dando? En el caso mexicano, gana un partido político y todos los cargos públicos de los que van a ocupar un cargo dentro del poder legislativo que conocemos como diputados, empieza a ganar el mismo partido. Y entonces el titular del Poder Ejecutivo echa mano de que los que pudieron o lograron llegar a una curul dentro del Poder Legislativo, pues aprueben todas sus iniciativas de ley. De entrada, pues eso perjudica muchísimo, ¿no? Al sistema, porque entonces la separación de poderes, pues imagínense, realmente también pareciese una simulación. Entonces, bajo esta postura, también hay que tener cuidados en los sistemas de partidos si se da este efecto, porque lo que no buscamos es que se dé una supragobernabilidad, en donde el titular del Ejecutivo pondere sobre los otros poderes, legislativo y judicial, su voluntad, ¿vale? Luego bien, aquí viene la clasificación numérica por Sartori. Y esta me gusta mucho. Espérenme tantito, dejen tomo un poquito de agua porque se me está secando la garganta. Pero hasta aquí, ¿alguna duda, sugerencia? Bueno, Sí, yo adelante. quisiera comentar un poco lo de Estados Unidos. Sí. Entiendo que enfatizan que Estados Unidos tiene un sistema bipartidista porque los dos principales partidos políticos son los que alternan el poder. Pero es mejor también decir a la gente que aquí hay muchos partidos políticos, ¿no? Uh-huh. Porque hasta incluso hay un partido comunista de los Estados Unidos de América que tiene su sede en Nueva York, pero usted ya sabe que, pues, aquí en Estados Unidos no funciona nada de esto, así como también los socialistas. Entonces hay muchos que no se dan cuenta de que hay esos partidos, porque para ser presidente de los Estados Unidos o perteneces al partido republicano o partido demócrata. Uh-huh. Entonces, como muchos siempre lo dicen, que hay dos partidos políticos en Estados Unidos, pero en realidad no son dos partidos. Pero yo entiendo que dicen, reitero, que aquí yo vivo en Estados Unidos, que aquí hay un sistema bipartidista, Uh-huh. porque esos dos principales partidos son los que alternan el poder, pero hay Totalmente, muchos Ildefonso. partidos políticos. Bueno, al menos de los que yo conozco en Estados Unidos, está, por ejemplo, el Partido de la Constitución, el Partido Libertario, el Partido Ya. Verde, pero como bien Verde, comentas, sí. en la práctica, Socialista, uh-huh, sí. Pero yo este, lo Sí, entiendo en este sentido, porque son los que alternan el poder, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Si quieres correcto. ser presidente en Estados Unidos, tienes que estar en uno de esos partidos. Uh-huh. Sí, adelante, Estados Marco. Unidos es un
Es un país que tiene de partidos, es bipartidista porque lo dice en la práctica, ¿no? Que solamente los dos partidos Correcto, pueden llegar al poder. La práctica lo dice que es bipartidista. es correcto. Adelante, Marcos. ¿Cómo están? Buenas noches. Lo que pasa que el sistema de Estados Unidos sí es un sistema multipartidista, pero ahí ellos tienen algo que se llaman elecciones primarias. En las Ujú. elecciones primarias, obviamente tienen que alcanzar cierto porcentaje para que puedan competir en la elección ya con esa posibilidad de competir. Ahí los que más tienen ¿cómo se llama? Su porcentaje alto de votación, pues es el partido demócrata, así como ya lo mencionaba. El mismo caso sucede con el tema de, por ejemplo, Francia. En Francia hay más de 100 partidos políticos, a pesar de ser un país pequeño, y que nada más llegan dos o tres, llegan a la competencia final en donde ya se eligen al presidente. Son diferentes sistemas de partidos políticos que cada uno tiene sus propias reglas, sus propias normas y que ellos ahora sí que le dan cauce a la vida institucional de cada país. Es cuanto. Excelente, muy buena participación. Qué bueno que nos ayudas con el contexto. Y No, bien pero comentas, ¿no? permitirme, yo tengo que corregir a Marcos algo. Cuando se Ajá. hacen las primarias, normalmente aquí los partidos no tienen como líderes. Ahora, esos dos partidos, los republicanos y los demócratas, entonces cuando ya están para hacer elecciones en este país, se hacen las primarias para que ellos elijan al líder que va a representar el partido en las elecciones generales. Por eso se hacen esas primarias. Entonces, entre los republicanos hacen, hacen esta campaña para que quede un solo candidato que va a competir con el otro que saldrá del partido de los demócratas. Por eso se hacen las primarias. No es porque hay muchos partidos que van a participar, no. Ok, aunque sí es cierto el tema de que los otros partidos políticos no alcanzan el porcentaje, ¿no? Para participar en las elecciones federales. Dice, Oh, correcto. Muy bien. Está bien, pues miren, eso es lo importante de lo que vamos enriqueciendo con sus participaciones, ¿no? Y bien comentamos, entonces, ahorita que hablemos de la clasificación de Sartori, justamente en el numeral 2 entra este ejemplo de Estados Unidos por lo que está comentando Ildefonso. Ahí les va. Lo que dice Sartori es la parte numérica va más allá de cuántos son, sino es una cuestión práctica. Y el primer ejemplo es este, que también el partido hegemónico, en el caso mexicano, si bien es cierto, como pudieron ver en nuestros apuntes, permitía que hubiera más partidos políticos, durante 80 años siempre ganó el mismo partido. Entonces, hay algunos sistemas que son pluripartidistas, pero que en la práctica son hegemónicos. Y lo que dice el maestro Sartori al respecto es, bueno, habrá que cuestionarnos, ¿no? Si ese partido es el único que siempre gana, si verdaderamente estamos en una democracia, o si este partido político en verdad está cumpliendo con todas sus promesas de campaña y está solucionando todas las problemáticas sociales que existan para que se pueda mantener en el ejercicio del poder. Porque, bueno, dentro de un sistema democrático, no sé ustedes qué piensen, pero podrían ustedes compartirme. ¿Creen que es correcto que un solo partido político, cuando tenemos diferentes opciones, se pueda mantener por mucho tiempo sin que los otros partidos políticos puedan llegar al poder? ¿O qué sería lo más sano dentro de un sistema democrático si no es la alternancia? Porque de lo contrario, podríamos llegar a cuestionar entonces si los otros partidos políticos están cumpliendo o no con lo que deben de hacer para poderse posicionar como una alternativa. Ya lo veíamos la clase pasada con los enfoques que el maestro Álvaro Artiga hacía mención en los sistemas de partidos. Hay un momento de consolidación. Yo puedo entender que si ahorita yo creo un partido político, pues a lo mejor cumplo los requisitos apenitas para poderlo registrar, pero con la campaña, con la decisión, con los hechos, con la práctica, es como yo lo voy a poder afianzar.
De lo contrario, este partido político no va a funcionar. Entonces, por eso es muy importante que también consideremos dentro de los propios sistemas democráticos de los países en los que nos encontremos, si se ha dado esta alternancia o si verdaderamente estamos ante un caso hegemónico donde prácticamente pues, el poder se controla a favor de un solo partido político, ¿vale? Luego bien, tenemos el 2, que aquí es lo que nos platicaba Marcos, Rodolfo y Delfonso. En la práctica Estados Unidos, si bien es cierto, tiene otros partidos, siempre se ha constituido o se ha reconocido, bien comentan en la práctica, como un sistema bipartidista. Ahora bien, aquí hay algo muy interesante también que hay que precisar. Estos sistemas de partidos también son recomendables en el caso del bipartidismo por una situación muy importante. Vamos a poner un ejemplo súper fácil. ¿Todos conocen los tacos? Yo como soy mexicano voy a poner un ejemplo con tacos. Todos conocemos los tacos, ¿verdad? Rodo, Marcos y Delfonso, Janet. Sí, sí, los conozco. Y les voy a decir por qué. Cuando vas a la taquería y te dicen, oye, pues solo tengo de bistec o de mole, o de pollo, ¿cuál prefieres? No, tienes que decidir entre uno u otro. Pero si yo te pongo que hay pastor, bistec, pollo, suadero, carnitas, barbacoa, etcétera, a veces es más complicado que tú puedas decidir porque todos te pueden gustar, todos se te hacen una buena solución. Eso ocurre lo mismo con los partidos políticos. Lo que dice el maestro Sartori de estos sistemas es que se sugiere que sean implementados en países donde la democracia se acaba de instaurar o está en proceso de maduración. Esto implica entonces que el ciudadano solamente tenga que elegir entre dos opciones, porque probablemente elegir entre más podría causar que no tenga una ideología específica sobre la cual manifieste su preferencia y que a su vez esto permite entonces fortalecer y consolidar la democracia. Yo también lo he pensado y lo digo por el caso mexicano. A lo mejor en algunos casos hay que hacer mención de otra cosa que también está en su formación, chicos, y es importante que lo tomen en cuenta. Cuando una democracia o un sistema de partidos ya está muy desgastado, a veces hay que dar un pasito atrás para volverlo a consolidar. Dentro de las locuras, muchas que digo, yo como maestro es un punto de vista personal, a lo mejor me gustaría que en México regresaran a un sistema bipartidista para que nosotros identificáramos plenamente la ideología de cada partido y nosotros buscáramos cuál de ellas se asemeja más a lo que yo como ciudadano votante me gustaría que se eligiera como mi representante. Porque si preguntamos, y recordarán la clase pasada también hicimos mención, hoy los partidos políticos, muchos de ellos carecen de identidad. Parece que todos lo único que les interesa es el voto, yo les decía dentro de la tipología de partidos, parece que todos se llaman los atrapa todo, ¿no? Todos quieren quedar bien con todo, ninguno fija una postura sobre algún sector en lo específico, sino lo que buscan es caerle bien a todos para que puedan ser elegidos mediante voto, ¿no? Entonces, esta situación ha implicado que la gente se confunda y que no sepa quién elegir o simplemente anular su voto porque no está de acuerdo en lo general con ninguno, ¿no? Y eso puede ocurrir así, ¿no? Ahora bien, tenemos el pluripartidismo, pero dentro del pluripartidismo pues también tenemos otra subcategorización. Un pluralismo moderado, bueno, pues hablamos entonces de que tenemos a lo mejor 3 partidos, 4 partidos. Todavía yo considero que pluralismo moderado sería hasta 5 partidos políticos, ¿vale? O sea, sí los podemos identificar y yo creo que todavía podemos enunciar todos los partidos políticos cuando tenemos este número limitado y que identificamos qué postura tiene cada partido político respecto de las actividades o dimensión ideológica que pretende establecer. Después tenemos un pluralismo polarizado. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de polarizado es que existe confusión, es que probablemente se busca que haya incluso un distractor, que haya poca claridad respecto de un tema, y lo mismo ocurre dentro de un sistema pluripartidista con pluralismo polarizado, en donde resulta que hay 3 partidos, es más, hay 5 partidos y los 5 partidos tienen una ideología de derecha, por así decirlo, ¿no? O capitalista.
Bueno, entonces no hay primero suficiente distancia ideológica entre uno y otro, pero aparte me están proponiendo casi que todos hacen lo mismo de diferente forma. Híjole, pues ¿cómo le hago? ¿O sobre quién decido? ¿Qué es lo mejor si prácticamente es lo mismo? ¿U ocurre otra cosa? Fíjense, y no voy a decir casos prácticos porque yo considero que no soy militante ni estoy a favor de ningún partido político, pero existen algunas estrategias políticas que afectan a los sistemas de partido de la siguiente manera. Supongamos que yo tengo dos candidatos que van a contender por lograr una candidatura. Está en este proceso Ildefonso y Rodolfo para contender. Y Marcos tiene un propio partido político en el cual está muy fuerte y probablemente él pudiese tener oportunidad de ganar. Entonces, como yo sé que Rodolfo tiene la posibilidad de ganar porque tiene un porcentaje un poco mayor que Ildefonso, pues yo hago que Ildefonso quiebre con el partido político para que él ponga el mismo. Y entonces, como muchos de los militantes y a lo mejor de los ciudadanos que se identifican con Marcos les gusta cómo piensa Ildefonso, dividen el voto y entonces el porcentaje de Marcos que tenía para contender se reduce para apoyar a Ildefonso, pero como está por debajo Ildefonso de Rodolfo, esta división del voto lo favorece a él para que él pueda ganar. No sé si me expliqué, pero dentro de estas formas de pluralismo polarizado, lo que se busca es que haya otros partidos para efecto de que sea uno el que obtenga un mayor beneficio al momento de que el ciudadano ejerza su voto, ¿vale? Y luego tenemos la atomización, que incluso de manera coloquial se ha hablado de que son pequeñas sucursales. Entonces, Ildefonso tiene su partido político, Rodolfo tiene su partido político y Marcos tiene su partido político. Pero necesitamos hablar de que hay competencia y de que a lo mejor cuando haya coalición, ya hablaremos de la forma de agrupación de los partidos políticos, pero es cuando dos o más partidos se están de acuerdo en participar de un proceso electoral en donde si quedan, mediante la representación de uno, ambos partidos políticos llegan al poder, por así decirlo, en común, ¿no? Entonces, muchos partidos políticos han optado por poner a otros partidos políticos igualitos a ellos, pero en chiquitos. Y que finalmente estos partidos políticos también reciban presupuesto, también tengan todo un proceso de campaña, de candidato, y que mediante la coalición en algún momento, cuando gane la preferencia de las personas, sea lo que haga el cambio para sumar votos y pueda llegar a ganar. Adelante, Janet. Bueno, le estaba escuchando y no sé si los compañeros tengan conocimiento o incluso usted, es como en Ecuador estamos con el tema de elegir nuevo presidente. Y usted sabe con el tema que pasó Villavicencio, la muerte, el correísmo, están como que en políticas entre la derecha y la izquierda, ahorita es con el hijo de Alvarito, y se unieron todos los partidos como quien apoyarle a él para que salga el correísmo. Eso es lo que Ahora, yo... es lo que te decir, pero ahí me gustaría un poquito, Janet, que con estos casos que nos expresas, ¿cuál crees tú que podría ser una solución dentro del sistema de partidos que ayude a mejorar estas prácticas que se están suscitando? Lo que pasa que, como usted dijo, o sea, van solamente, se olvidaron de dónde vinieron o qué es lo que significa derecha, la izquierda, la central. Entonces, ahorita están como que más enfocados a que se acabe el correísmo. Ya, el correísmo en sí, eh, supuestamente muchas personas es como que apoya a los que más necesitan, o sea, la gente humilde, gente de campo, gente pobre, lo que es el nivel medio. Y eso como que no les gusta a los otros y como quien a los ricos que dicen, y todos ellos se juntaron y están en ese tema.
pero, o sea, vuelvo y repito, se olvidaron de lo que es realmente la política y solamente están por captar votos y el tema del otro. O sea, aquí en Ecuador está totalmente bien difícil por el Ujú, tema de que hay bastante corrupción y por eso murió un candidato. ujú, ujú. Como quien dijo, donde se abre la cajita de papel, o sea, todo se sabe. Y en sí solamente murmuran, dicen, pero no hay evidencias de lo que se está hablando. Sí, no, y fíjate que ese es un caso, digo, no hay que generalizarlo, digo, también comparto contigo, Janet, porque en el caso mexicano también sabemos que se distingue lamentablemente por el tema de la corrupción, incluso está dentro del top 5, si no mal recuerdo, a nivel mundial de corrupción, que es algo de lo cual no hay por qué ocultar, menos dentro de un espacio académico como este, ¿no? Pero que bien es cierto, ha modificado muchísimo la forma en que se gobierna y que lamentablemente perjudica no solamente al sistema instaurado para gobernar, sino los más afectados sabemos que somos los ciudadanos, ¿no? Eso, sin lugar a dudas, es. Por eso comentaba hace un momento que en algunos pasos, y digo, no porque queramos ser mártires, pero creo que es muy bueno el que hagamos este tipo de comentarios para que cuando nosotros tengamos oportunidad o ya estamos ejerciendo en la administración pública, en la ciencia política, muchas veces hagamos esta reflexión sobre qué es necesario y qué deberíamos de hacer para poderlo modificar. Por eso te decía yo, ¿qué te gustaría que ocurriera? Porque bajo esta situación, incluso si ustedes deciden hacer tesis, bueno, aquí hay una muy buena tesis, ¿no? Los sistemas de partidos en el Ecuador como eh, objeto del gobierno o del ejercicio del poder para los ecuatorianos. ¿Y esto qué implicaría? Ah, bueno, haces un estudio, un análisis en donde nos comentes si es funcional o no, cuáles son los obstáculos, cuáles son las posibles soluciones y cuál es tu punto de vista. Entonces, ese es el ejercicio que debemos de hacer porque eso es lo que nos ayuda a enriquecer el punto de vista que nosotros tenemos respecto de dónde nos encontramos y cómo cambiar el entorno, porque eso es a lo que nos vamos a enfrentar. El día de mañana que estemos en una oficina gubernamental te van a decir, más allá de que hagamos oficios, que saquemos copias, que es algo natural dentro de un trabajo administrativo, es, oye, ¿qué me propones para cambiar esto? Oye, tengo esta problemática, ¿cómo lo solucionamos? Oye, necesito implementar una política pública, necesito hacer una campaña, necesito establecer unos requisitos para poner un candidato, hacer una convocatoria. Bueno, todo eso implica este análisis, implica este estudio para que pueda funcionar las propuestas que nosotros tengamos a bien proponer, ¿no? Entonces, muchas gracias, Janet, por tu participación. Claro, lo que Y sí me gustaría sí, en sí, y bueno, no sé, será de que soy del Ecuador y casi dijo son países vecinos, es por ejemplo lo que hizo Bukele, ya. Entonces, imagínense, fue algo que casi a la mayoría, creo que a todo el mundo sorprendió, que cambió su país. Y sí me gustaría como quien viajar allá y hacer una investigación que hizo que cómo fue todo para tomar esas ideas. En ujú. Estados Unidos no tengo entendido cómo realmente se maneja, pero sé que las leyes son más estrictas que en Ecuador. Sí, es que todo tiene que ver con el factor que bien comentabas. Recordemos otra situación, digo, esta nada más la voy a abordar de una manera muy general, pero es para que la tomen en cuenta porque por la práctica que tengo también ha ocurrido. Habemos muchos países, incluido México, en el que les comentaba hace un momento de que hay como ciertas modas por un partido. También ocurre en el tema legislativo. Algunos esfuerzos son muy buenos, tengo que reconocer, en donde visualizamos que a algún estado le funcionó alguna ley que mejoró su vida o su realidad y buscamos nosotros ajustarla para que nuestros países funcionen. Pero para ello, pues tenemos que hacer un análisis comparativo en el que veamos si estamos en igualdad de ciudadanía, de nivel académico, de territorio, de región, cultural, entre otros aspectos, para que nosotros garanticemos que pueda ser funcional. Porque ha ocurrido que entonces copiamos leyes que no entendemos, que queremos implementar, pero que no se ajustan a nuestros territorios, es decir, a nuestras necesidades, y lo que se produce al momento de que intentamos implementarla, pues es un rotundo fracaso o una ley inacabada
que no me va a permitir cumplir con los objetivos. Esto implicaría que dentro de tu análisis, Janet, hiciera cuáles son las condiciones de su país, buscara un país en donde su marco jurídico en sistema de partidos consideráramos ejemplar, sobre todo algunos países de Europa, porque entiendo que Ecuador, por ejemplo, es pequeño, ¿no? Entonces, esto permitiera dimensionar y validar cuáles son las semejanzas y diferencias o las áreas de oportunidad para poder hacer una propuesta de mejora, ¿va? Pero por ahí partiríamos. Ahora sí, siguiendo, tenemos la segunda clasificación que habla de una dimensión ideológica. Este está muy sencillo, está tranquilo, porque habla de partidos de izquierda y partidos de derecha. Y les va a llamar mucho la atención lo siguiente, espérenme tantito, porque se los voy a enseñar. Déjenlo, lo paso aquí a una diapositiva. Y esta me gusta porque es un poquito más de breviario cultural para que nosotros entendamos algunas circunstancias a través de las cuales hemos dejado nosotros, de alguna forma, lo que yo les decía, llevarnos por temas a veces que yo podría comentar que son tendenciosos o establecidos dentro de un margen o comunicación de medios que muchas veces carece de fondo, sino que más bien busca algunos beneficios para algunas personas. Espérenme un tantito, ya lo estoy encontrando. Es que aquí lo tengo en mi material. Ahí voy, ya lo tengo. Y déjenlo paso para acá. Ahí va. Listo, miren. Aquí lo vamos a dejar e incluso lo voy a guardar. Pero es muy interesante si nosotros vemos que los partidos o los sistemas de partidos que tienen una ideología de izquierda o de derecha, nacieron ambos también en la Revolución Francesa. Son dos visiones a través de las cuales se busca hacer un cambio y que este cambio también resuelva las situaciones que se están suscitando para mejorar la calidad de vida de las personas. Obviamente, las corrientes son diferentes. Si se percatan del lado izquierda, o ahora sí, sistemas de partidos de izquierda, bueno, tienen maoísmo, marxismo, trotskismo, izquierda democrática reformista. Estos hablan justamente de socialismo. Pero ahorita hablaremos de este término porque finalmente hoy se ha encauzado con fines diferentes a los que originalmente surgió. Lo mismo ocurre con la derecha, porque habla de conservadurismo, de liberalismo, y después van a ver aquí eventos políticos más representativos, pero lo que me interesa son los preceptos fundamentales. Ahí les va, vamos uno por uno rápido, pero ahorita hacemos la reflexión al final de estos preceptos. En la ideología de izquierda, los preceptos fundamentales es que se busca un bienestar colectivo, el Estado debe de ser el dueño de los medios de producción, es decir, controla finalmente la riqueza, el proletariado asume el papel del Estado y este desaparece, es decir, las personas son, digamos, quien forma el Estado, y una distribución equitativa de la riqueza. Luego, dentro de los partidos de derecha, se centra en el bienestar del individuo, no el colectivo. El sector privado es un papel protagónico en la economía, es decir, el Estado no controla los medios de producción. El Estado no interviene en la economía porque ésta actúa bajo oferta-demanda, lo que se conoce como libre mercado, y la distribución de la riqueza en función del esfuerzo individual. Y aquí nos podríamos aventar todo un curso, todo un debate. Pero yo lo que quiero llegar, o por qué quería centrar parte de la clase en estos tópicos, es porque ambos, en esencia, de acuerdo con su ideología, no son malos. Yo lo que quiero que se quiten es la idea de que dicen, no, los de izquierda son malos, no, los de derecha son malos. No, ambos cuando surgen en 1789, lo que buscaban era una visión diferente para solucionar los problemas. Si se percatan, en la ideología de izquierda, el hombre había sido sobreexplotado por muchos años. Pues, ¿qué busca entonces? Pues que haya un bienestar colectivo, que el Estado sea quien controle, porque ahora sí que los que empleados, los que eran empleadores, pues les pasaron, pero durísimo, la friega para que trabajaran día y noche sin descanso. Entonces dicen, no, mejor que el Estado lo haga. Y entonces dicen, pues, ¿por qué debe de haber unos cuantos ricos? Todos iguales, y así no hay conflicto, así no hay pelea, ¿no? Finalmente también fue una respuesta
a todo el tiempo que había quejado a la sociedad. Y luego los de derecha, recordemos que ellos incluso fueron los que impulsaron parte de la Revolución Francesa, porque el gobierno les quitaba todo. Entonces lo que ellos dicen, no, oye, ¿por qué no mejor que las personas ganen conforme a su esfuerzo? Porque hay unos que trabajan todo el día, pero hay otros que nada más trabajan 1 hora o trabajan 2. Pero de igual manera, si nosotros producimos y podemos vender, esto genera más riqueza, porque el gobierno no es especialista en negocios. Y como las empresas pagan impuestos, esta riqueza pues va al gobierno y eso se debería de traducir en mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, fíjense, hoy en día, también les tengo que decir algo, cuando hablamos de ideología de izquierda o de derecha, hoy en día no hay partidos políticos extremistas de que quieran puntualmente esos preceptos fundamentales 100%. Yo podría decir que hoy en día los partidos políticos, aparte de que sí hablan de acuerdo a conveniencia, pero mezclan estos elementos y creo yo que se debe de hacer un balance equitativo de lo que comentaba hace un momento, de cuáles son las condiciones del país específico en el que se debe de establecer un sistema de partidos y partidos políticos para que se pueda dar un balance ordenado de esta ideología que finalmente se centre en el ciudadano. Recordemos que el sistema de gobierno, el sistema de partidos, los partidos políticos, lo que buscan es solucionar problemas y tienen por objetivo el bien común. En ellos está que se generen condiciones de bienestar social. Nosotros no votamos pensando, no, pues quiero que gane Beto porque me va a ir bien mal. No, todos tenemos de alguna forma incluso emociones, fe, esperanza, para que un partido político haga lo que dice y a todos nos puede ir mejor. Por eso yo comento que se debe de dar equitativo. Claro que me gustaría que hubiera una distribución equitativa de la riqueza, pero también me gusta que sea en función del esfuerzo individual, porque ahí les va lo más importante de lo que se debe de generar. Todos los países deberían de generar condiciones equitativas para sus ciudadanos para que puedan lograr sus objetivos personales. Hoy en día, en el caso mexicano, tenemos mucho trabajo, muchísimas ofertas de trabajo, pero ¿qué creen? Todas son mal pagadas. Y con un mal salario, ¿podemos tener calidad de vida? ¿No? Pero si el gobierno ayudara a mejorar el sistema educativo, el sistema económico, a través del cual preparar a profesionales para exportar al mundo, en donde pudiéramos nosotros establecer una potencia educativa para nuevas ramas, nuevos sectores, en lugar de que los países nos vean como fábrica de mano de obra barata, otro cantar sería. Pero eso es una cuestión cultural, no crean que yo estoy identificando el hilo negro, no. Son casos específicos que ya visualizamos, que ya han sido identificados, pero que nadie ha hecho nada al respecto. He ahí donde está la diferencia. Adelante, Marcos. Marcos, discúlpame que te interrumpa, pero se escucha un poco entrecortado. Así es, así es, no se le escucha muy bien. Ahorita le decimos. Ya te fuiste. Digo, si lo puedes poner ahí en el chat, si no nos esperamos tantito, porque sí se corta, no te escuchábamos bien, Marcos, una disculpa. Sí, yo quiero opinar un poquito ahí. Claro que sí, adelante, Ildefonso. Usted hablaron de algo importante que es el esfuerzo de una persona, porque a veces las políticas públicas de la izquierda a veces se ven como que están regalando dinero a los ciudadanos, cuando no se tiene que regalar dinero a nadie, sino que tenemos que trabajar para conseguir dinero. Porque si yo estoy trabajando, ganando dinero y hay otra persona que no hace gran cosa, pero se le da el dinero, entonces el sistema no va a funcionar bien, porque yo lo voy a mirar así. Entonces yo también voy a decir, ¿por qué yo tengo que trabajar tanto si esta persona está ganando dinero sin hacer gran cosa, sin dar un gran esfuerzo como lo estoy haciendo? Es la diferencia que hay entre la izquierda y la derecha, porque me enteré, bueno, yo no lo he leído, pero me enteré que cuando estaba el Partido Socialista con el presidente
Zapatero, efectivamente, cuando estuvo Zapatero en España, que es socialista, me entero que regalaba a los ciudadanos dinero para cambiarse de sexo. Y es un dinero que sale de las arcas del Estado sin ningún beneficio a nadie. A los ciudadanos, bueno, los que se benefician son los que quieren cambiar de sexo y todo, pero ¿y los demás qué? Entonces, si yo quiero hacer algo personal en mi cuerpo, yo tengo que trabajar ese dinero y hacerlo. Entonces, las políticas públicas que deben fomentar los gobiernos es que haya trabajo, trabajos que se pagan también, que se pagan bien, porque si no fomentamos que haya trabajo en el país, después hacemos políticas públicas que sí van a regalar dinero a los ciudadanos, no son políticas públicas que son buenas. A mi punto de vista, todo el mundo tiene que trabajar para conseguir el pan nuestro de cada día. Ya hay casos especiales, digamos, los hombres ya mayores, ¿eh? Que bueno, que prácticamente la gente llaman personas de tercera edad, cuando se les da dinero, esto se entiende, porque ya no, bueno, también han estado trabajando, tienen sus beneficios, pero cuando dan a los jóvenes dinero sin hacer nada, ¿qué propósito se hace con esas políticas públicas? ¿Qué se quiere conseguir con esto? ¿Que hayan Claro. muchos delincuentes en el país o qué? Incluso vamos a llegar a ver en nuestro propio curso las malas prácticas que suscitan el clientelismo, ¿no? Entonces el gobierno dice, bueno, yo doy estos apoyos, pero estos apoyos me van a servir como votos. Y fíjate, bien hablábamos ahorita con Janet del tema de derecho comparado. En el caso de Holanda, aquellos que se benefician por parte del gobierno, porque yo tampoco estoy en contra que, por ejemplo, a los adultos mayores que no tienen una pensión reciban una ayuda, no los dejan votar, y Delfonso, porque dicen, esto se podría convertir en una mala práctica donde el gobierno se beneficie de los votos de las personas que ayuda, siendo que es dinero de todos los ciudadanos. Entonces dice, las personas que reciben este apoyo, para evitar ese clientelismo, vamos a erradicar que voten. Y fíjate, se justifica, no los estás privando de un derecho, sino lo que estás haciendo es que tu verdadero sistema de partidos sea eficiente conforme a lo que se busca obtener al momento de que se vote por un representante. Y esto implica que sin importar, ahora sí, el gobierno que llegue van a seguir dando las ayudas, pero eso no va a implicar que eso se traduzca en votos a favor de alguien, porque ¿qué ocurre actualmente en México? Van y te dicen, si no votas por este partido, te van a quitar la ayuda. Y la gente vive atemorizada de que les quiten esta ayuda, ya sea porque está muy cómoda o porque verdaderamente lo necesita, y literalmente es una vendimia de votos, ¿no? Entonces, pues esto no contribuye de ninguna manera al sistema de partidos, y mucho menos podríamos decir entonces que es un verdadero Estado democrático. Hablaríamos más bien de una simulación, ¿no? O de una afectación a la democracia para beneficios de algunos. Efectivamente. Y eso es lo que quiere frenar la derecha, porque esas políticas públicas vienen sobre todo de la parte de la izquierda. Y eso no es bueno para los ciudadanos de un país, porque esto sí va a dejar que hayan holgazanes en el país y que la gente no tenga esa iniciativa de trabajar y ganar dinero con el sudor de su frente. No, y fíjate, hay un ejemplo muy burdo, pero se los comparto también, porque digo, más allá de preferencias o lo que había comentado, ¿no? Pero les he dicho, dicen, cuando cayó el muro de Berlín, ¿hacia qué lado corrió la gente? No se fue al socialismo, ¿eh? Créanme que dijo, aquí no. Entonces a eso voy. Finalmente, yo lo que quería poner en esta imagen era cómo ambas nacieron con un fin bueno, pero que conforme se fue implementando y se quiso instaurar en los países, pues, lamentablemente los perjudicados fueron las personas, y que nosotros comprendamos y entendamos que para nuestro estado actual no solamente es sí tomar estas referencias, sino que nosotros ajustemos tanto como sea necesario para que nuestros sistemas de partidos se instauren sobre fuentes sólidas, bases firmes que nos sean útiles y que nos ayuden como sociedad, ¿va?
Y luego viene finalmente la otra parte que nos decía Janet. Para que haya un cambio en un sistema de partidos, bueno, tenemos que visualizar las preferencias electorales, la orientación del voto, la competitividad que debe de haber entre un partido y otro, cuáles son las dimensiones del voto, si hay fragmentación, si hay polarización. Todos estos rubros que ustedes están viendo aquí, cuando nosotros queremos ver o justificar si funciona o no nuestro partido, nuestro sistema de partidos, es donde nosotros podemos tener puntual atención. Entonces, yo hago mi estudio, a ver, el sistema de partidos que pondera en México es un sistema pluripartidista. La preferencia electoral, actualmente tenemos de los 10 partidos, solamente 4 que obtienen más del 15%, que a lo mejor valdría la pena acotar el número de partidos políticos. Competitividad entre partidos, a ver, de estos 5 partidos, 2 son iguales. No tiene razón de que yo mantenga y que le dé un presupuesto a un partido que realmente no considera o no tiene una diferencia respecto de otro. Mantengo a uno o le doy vigencia a su registro para que en caso de que no cumpla, no se vuelva a registrar. Dimensión del voto, a ver, ¿en qué proporción? ¿Realmente hay una democracia o simplemente tengo un partido hegemónico en donde está funcionando una democracia disfrazada y no es una verdadera democracia? Fragmentación, los partidos chiquitos tienen razón de ser o son solamente polarización. Todos estos cuestionamientos son los que nos debemos de hacer. Eso va a determinar. Y ahora sí, lo que decía Janet, aquí tengo unas preguntas. ¿Qué factores inciden en el sistema de partidos políticos? Ya hablamos ahorita de la clasificación y los factores son muchos. Cultural, geográfico, sociedad, legal, de comparación, etcétera, ¿no? Esto es más en la práctica donde ustedes se encuentren. ¿Y en qué medida los partidos políticos de hoy son capaces de desempeñar funciones de representación y institucionales que los caracterizaban hasta hace algunas décadas en México? Aquí le voy a quitar en México, porque esto también puede ser de los países en los que se encuentran. Pero, ¿a qué quiero llegar con esta pregunta? A ver, recordando nuestra clase número 1, donde decíamos que los partidos políticos son la representación del pueblo, son portavoces del pueblo, donde hicimos mención que tienen por fin el bienestar común, que son también mecanismos a través de los cuales se garantiza un Estado democrático, etcétera, ¿realmente están funcionando así? ¿O qué se podría hacer para poderlo modificar? Ahora bien, con lo que nos comentaba Janet, rapidísimo, para no quitar mucho tiempo, voy a pasar, me dicen nada más si la ven, ¿eh? Ahí voy, voy. Estoy entrando a nuestra plataforma. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Sí. Gracias, Marcos. Entonces, cuando ustedes contesten esas preguntas, se van aquí a accesos directos, le dan a puntos extra, actividades de puntos extra, y aquí abajo lo pueden subir. Bueno, aquí yo veo ver todos los envíos. A ustedes les aparece hacer entrega y ahí suben su documento contestando estas respuestas y ya yo los califico. Yo aquí puedo ver a todos. Entonces su tarea que suban ahí yo la puedo ver. Estas son las preguntas. Se las voy a poner también en el chat. Y ahorita les voy a comentar otra cosa también para que no se me espanten, ¿vale? A ver, esta clase, como pueden ver, ustedes tendrían como pregunta, oye, ¿por qué no tenemos los cuestionarios, ¿no? Los autocalificables. ¿O por qué no tenemos las actividades de aprendizaje? Yo ya compartí con el equipo de gestión académica este material, pero todavía no ha sido aprobado para que lo puedan poner allí. Pero, a ver, vamos por partes, no se me preocupen. Recordemos que los puntos extra ayudan a mejorar su calificación. Ahí lo que podemos hacer es eso, que estas preguntas que yo dé, las contestan, las suben en ese apartado y también acceden a los puntos extra. O en caso, fíjense, para que vean la apertura que tenemos y que a ustedes les sirva como repaso. En caso de que también no quieran contestar estas preguntas puntualmente, ustedes me pueden hacer un resumen de lo que vimos en clase o de lo que vieron en el material que les llamó la atención y cómo se aplica en su realidad. Ustedes me pueden decir, pues yo leí esto que dice el maestro Sartori, pero pues puede que sirva para esto, yo creo que puede hacer esto. Es decir, necesitamos hacer la reflexión de lo que estamos leyendo a cómo lo aplico, ¿vale? Ese es el requisito. No quiero que me hagan un resumen de lo que hay en el material, porque el material ya lo leí yo.
sino de que ustedes me ayuden a criticar, me ayuden a decir por qué están de acuerdo, por qué no están de acuerdo, qué proponen, me los suben en el mismo apartado y yo se los califico igual. ¿Les parece? Me parece perfecto. Muchas gracias, Ildefonso. Correcto. Excelente, Marcos. ¿Tú cómo ves, Janet? ¿Todo bien? Sí, correcto, está perfecto. Muy bien. Entonces, así le hacemos, chicos. Yo espero, les digo, hacer la cuarta clase. Hacemos la reposición, hacemos como un cortecito para ver cómo vamos. Y si necesitamos apoyo, realizar alguna otra tarea para mejorar la calificación, con todo gusto. De igual manera, reitero, como al inicio de la clase, chicos, tengan la confianza de mandar un mensajito si tienen ahí algo que se les complique, para que podamos con tiempo ver cómo podemos darle solución y ustedes puedan continuar con su preparación. ¿Va que va? Así lo dejamos. Listo. Todo Muchas muy gracias, bien. Ildefonso. Va que va. Pues si no hay nada más, nos vamos, chicos, y nos vemos la siguiente semana. Y cualquier cosa aquí andamos a sus órdenes, ¿va? A cuidarse. Listo, muchas Árale. gracias. Dios los bendiga a todos. Igualmente, Igual. les mando un abrazo.